Hola, hoy en Retrologando, con gran satisfacción, vamos a comentar un acontecimiento editorial de un material necesario, imprescindible, en mi opinión, para el teatro y para la literatura dramática. Me refiero al primer tomo de 3 de las obras completas de Antonio Bueno Vallejo, a cargo de la Biblioteca Castro. Bueno, de Bueno Vallejo hemos hablado en numerosas ocasiones aquí en el canal, hemos puesto una entrevista inédita que lo hice en su momento, hemos hablado de distintos aspectos de su obra, y de hecho el primer vídeo que yo hice para Retrologando fue sobre Bueno Vallejo, el primero de los dos que le dedicamos a su obra como tal. Ahora la Fundación José Antonio de Castro, que lleva años publicando clásicos en ediciones muy cuidadas, unos libros marrones característicos, y han decidido publicar la obra de Bueno Vallejo, la obra completa. ¿Qué ocurre con la obra de Bueno Vallejo? Bueno Vallejo, en el año 1994, se publicó la obra completa en Espasa Calpe, en 2 tomos, con la edición de Luis Iglesias Feijóo y Mariano de Paco, 2 de los buenistas más importantes, los 2 más importantes junto a Ricardo Domene. Ricardo Domene en 1974 publica su estudio sobre Bueno Vallejo, y después Luis Iglesias en el 82 hace su libro y Mariano de Paco muchos trabajos. Luis Iglesias Feijóo y Mariano de Paco hacen la edición de Espasa Calpe. Esta contiene el teatro, el tomo 1, y poesía narrativa, ensayos y artículos, el tomo 2. Esto es en 1994, con lo cual hace 31 años que se publicó esto, con lo cual ya no es muy fácil de encontrar. Pero por si fuera poco, la editorial Espasa Calpe tuvo a bien saldarlo en el Corte Inglés. O sea, yo me acuerdo que me llamó Jerónimo López Mozo: Adelardo, ¿tú tienes la obra completa? Bueno, sí, claro. Es que estoy en el Corte Inglés y lo están saldando a 6 euros. Con lo cual, por si acaso, ya de por sí un libro que tenga 30 años no es fácil de encontrar, pues si lo saldan, entonces ya es la bomba, porque claro, se liquidan y se destruyen y bueno. Con lo cual, la obra de Bueno no estaba asequible para el público, para poderse hacer con los volúmenes, y esto es un desastre, porque es que realmente Bueno es de una actualidad tremenda, es una cosa, es atemporal o intemporal, como se prefiera. Siempre está de actualidad y siempre es válido. O sea, sus propuestas, era una persona, muy buena persona, muy buena persona, muy inteligente, muy amigo de sus amigos. A mí me lo demostró en numerosas ocasiones, y he visto hacerlo con otra gente. Siempre detalloso, siempre elegante, siempre generoso, y un hombre muy inteligente, muy brillante, y eso se muestra en su teatro y en sus ensayos también. Entonces ahora Biblioteca Castro publica estas obras completas que, como digo, van a ser 3 tomos, y este es el primero. La edición es de Javier Huerta Calvo, colegiada con Carlos Bueno Rodríguez, el hijo de Bueno Vallejo, y van a ser 3 tomos. Este primero, desde 1949, inicio de todo. Historia en una escalera, también ese año Las palabras en la arena, también ese año El terror inmóvil, que es una obra que no estrenó, que se publicó 30 años después, justamente en la Universidad de Murcia, a cargo de Mariano de Paco. Pero aquí están las obras esenciales, estrenadas y publicadas hasta el 75, es decir, en la época del franquismo. Aquí Huerta Calvo en la introducción hace unas reflexiones bastante inteligentes. Claro, de Bueno se ha hablado muchísimo, hay volúmenes y volúmenes sobre su obra, y prólogos no digamos. Yo tengo unos cuantos, yo tengo un par de colaboraciones en distintos congresos, tengo también alguna edición prologada y alguna cosa que veremos más. Pero él plantea aquí, punto 1, la conveniencia de leer teatro, cosa que Bueno, Lauro, Campos, Riaza, todos lo hemos reivindicado. Yo el primero también, el primero o el último, vamos, según se quiera ver, porque leer teatro es esencial para conocer teatro. Primero, porque no todas las obras se montan, entonces si no las lee, no las conoce. Y segundo, porque incluso las montadas, la persona que sabe leer teatro, que entiende el teatro, que lo lee bien, tiene su montaje ideal en la cabeza, y esto es fundamental. Tú vas leyendo una obra y no te limitas a leer como una novela, que también una novela quizás se aproximaría más al cine, ¿no? Con exteriores, con distintos lugares, espacios, tal, incluso alto en el tiempo, que en el teatro también se pueden trucar.
Pero el teatro es que va así, o sea, te está diciendo, este hombre coge una taza y bebe un sorbo, oye, qué caliente está este café, y tú lo estás visualizando, ¿no? Y sintiendo como si fuera de verdad, con los actores que tú te puedes imaginar, o con ninguno, con actores abstractos. Yo sí suelo tender a imaginar actores determinados. Después habla de ciertos elementos de su obra, de el concepto de tragedia de Bueno Vallejo, con ese final abierto, siempre a la esperanza, incluso con una tragedia que termina bien, como pone tragedia con un final feliz, que es la señal que se espera. Después hay todo un pensamiento también sobre la polémica con Alfonso Sastre, sobre el posibilismo, el imposibilismo, es decir, yo, los dos estaban contra el franquismo, claro, pero, y contra la censura, pero yo puedo oponerme frontalmente, en cuyo caso, que era lo que proponía Alfonso Sastre, yo no tengo que pasar, yo me tengo que enfrentar a tortas, mientras que bueno decía, no, no, hay que ser más civilino y más listo que ellos. Hay que sortearlo, hay que buscar medios de plantear saltarse la censura. Él recurría al simbolismo, pero también a otros mecanismos para poder estrenar y poder montar. De hecho, solamente una obra le fue censurada, la doble historia del Dr. Balmi, en los años 60, principios 62, 1962, que muerto Franco ya pues tuvo patente de corso y se publicó y se estrenó. Aquí tenemos Historia de una escalera, esencial, Las palabras en la arena, la única obra corta estrenada y publicada por Buero, En la neta oscuridad, una de sus mejores obras sin duda, La tejedora de sueños, sobre Penélope y Ulises, La señal que se espera, acabo de hablar de ella, casi un cuento de hadas sobre Riquete el del copete de Pergol, Madrugada, una obra que ocurre en un único espacio y durante el tiempo exacto que dura la función, es decir, hay un reloj, no hay elipse, es el tiempo de los personajes, es el mismo tiempo del espectador, esto está muy bien. Y en el tesoro también una con ciertos elementos de extrañeza, Hoy es fiesta, que se podía emparentar con Historia de una escalera, Las cartas boca abajo, otra tragedia terrible, más intimista, Un sueño para un pueblo, su primera obra histórica, sobre Esquilache, Las meninas, sobre Velázquez, El concierto San Ovidio, donde mezcla drama histórico, porque lo es, el Valendén y todo esto existieron en verdad, y una trama sobre la ceguera, que enlaza con El ardiente oscuridad. Es que todo es muy coherente. Es que Bueno es muy coherente en todo. Aventura lo gris, esta es una obra que hizo dos versiones. Hizo una en el año 1953-54 y después en el 63 la rehizo entera, la reescribió, sobre todo la segunda parte, y la publicó con el mismo título y en la edición definitiva, y aquí es la que viene, la edición definitiva. No viene una edición crítica cotejando las dos versiones, cosa que ya hizo Mariano de Paco en la Universidad de Murcia. El tragaluz, otra obra fundamental para entender ciertos aspectos de la generación siguiente a la de la guerra civil, El sueño de la razón, sobre Goya, maravillosa, Legado de los dioses y la fundación, que la fundación, yo ya lo he dicho un montón de veces, en mi opinión, es la mejor obra de Buero, para mí. Buero es un personaje esencial en el teatro, es un personaje imprescindible, porque Buero está a la altura, o por encima, en mi opinión, de gente como Arthur Miller, como Tennessee Williams, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Las grandes aportaciones al teatro se van viendo y son las que van, digamos, quedando en el acervo del teatro. Buero hace algo que no se había hecho nunca. Había habido una tentativa, no lo mencionaremos, pero desde Bertolt Brecht establece el distanciamiento, el drama épico, el separarse el público de la acción sabiendo que aquello es una ficción que busca una lección moral o una lección de tipo ideológico, de lo que se quiera. Y bueno, ofrece el proceso inverso, la inmersión, que el espectador comparta con los personajes su visión subjetiva de lo que le rodea, de lo que está sucediendo, y la obra clave en este, ya tenemos en la neta oscuridad y el final, en cierta manera está así, en el concierto San Ovidio también al final todos nos quedamos a ciegas, nos quedamos sin ver, en el sueño de la razón. Ya nosotros cuando aparece Goya en escena no escuchamos lo que escucha Goya, lo que cree escuchar Goya, pero, y después vendrán más cosas, pero la fundación es la obra clave en este sentido. Porque todo lo que estamos asistiendo en escena, todo lo que estamos compartiendo con los personajes, transcurre en la mente de uno de ellos. Es una obra muy autobiográfica sobre Bueno, sabemos que estuvo condenado a muerte por adhesión a la causa republicana,
O sea, los golpistas dicen la adhesión a la causa, los otros. Pena que le fue conmutada gracias en parte, en buena medida, a Josefina Manresa, la mujer de Miguel Hernández, con el que Buero tuvo mucha amistad en el penal. Y bueno, pero esta edición de Biblioteca Castro, como digo, van a ser 3 tomos que espero poder ir viendo en su momento y detallando cosas del contenido, pero vamos a hablar de algo que me parece muy importante también, que es que complementa a la edición de obras completas que ya había, aparte de que están saldadas, o sea que esto ya es difícil de encontrar, pero es que no eran tan completas, porque aparte de Una extraña armonía, que es una obra que Buero hizo 3 obras que no dio a conocer a nadie. Una historia despiadada, o Victorina, Otro juicio de Salomón, que era una obra corta, y Una extraña armonía. Y después otra que estaba así, que nos están mirando, que estaba terminada, pero él no le terminaba de convencer y la dejó arrinconada, que era un antecedente de esto que decíamos del efecto de inmersión, porque según iba trascendiendo la peripecia, los 2 personajes se iban quitando todo y terminaban desnudos, o sea, que estaban siendo observados por el público. Era un ejercicio metateatral muy importante. Pero, como digo, esta edición de las obras completas de Espacio Calpe, 1994, ¿qué nos ofrece la Biblioteca Castro de añadido a esto? Pues para empezar, las obras que no entraron porque no estaban escritas cuando se publicaron las obras completas. La primera sí estaba, pero llegaba muy justa de tiempo. La primera siguiente a música cercana, o sea, las obras completas en el tomo de teatro. Vamos a ir centrándonos en el tomo de teatro, llega desde Historia de una escalera, con Una extraña armonía, está el Terror inmóvil también, y llega hasta, en orden cronológico, hasta música cercana. Música cercana, 1989. Y van todas en orden cronológico. Aquí de momento ya vemos que no van en orden cronológico de escritura, en esta de Biblioteca Castro, sino han cogido las obras que se conocieron durante el franquismo, en orden cronológico, es decir, de Historia de una escalera hasta la fundación. Aquí no está el Terror inmóvil, no está Una extraña armonía, no está esto, porque esto se verá en el segundo tomo. El segundo tomo, que además incluye Las trampas del azar, esta es la primera edición, se publicó en la Sociedad General de Autores, mira, de qué letra más estupenda. Mi querido Antonio, mi querido y muy llorado Antonio. Las trampas del azar, que después también sacó en Austral, que eran los que sacaban sus ediciones, que mucha gente quería publicar en Austral y no, pero naturalmente tenía abiertas las puertas de las editoriales, y Espacio Calpe, la que le publicó las obras completas. Pues Las trampas del azar ya quedaba fuera. ¿Cómo queda fuera? Misión al pueblo desierto, que es la última obra que escribió Buero. Quedaría fuera también, que será incluido en el segundo tomo de las obras completas de Biblioteca Castro, un monólogo breve que escribió para su hijo Enrique, para el hijo que falleció en un accidente de tráfico, algo que Buero no superó nunca, como es lógico y natural, porque la pérdida de un hijo es insuperable. Pero es que este segundo tomo también incorpora algo que en las obras completas de Espacio Calpe no está, que es las versiones que hizo Buero. Las versiones que hizo Buero tenemos conocidas, estrenadas, publicadas: Hamlet, Príncipe de Dinamarca; William Shakespeare, versión de Antonio Bueno Vallejo; el Célice número 345 extra. Tenemos Madre Coraje y sus hijos de Bertolt Brecht, versión teatro extra número 560. Esta está reeditada aquí, en el Centro Dramático Nacional, cuando se reestrenó, cuando se repuso el montaje, en este caso con dirección de Luis Pascual y con protagonismo de Rosa María Sardá, en la temporada 1985-86, pues como siempre, que hacían muy bien estos libros, llenos de fotografías y con el texto, llenos de fotografías, de páginas sobre el texto, mira, de fotografías del montaje, y al final el texto. Pues aquí tenemos esto: Madre Coraje. Después también estrenó El pato silvestre, El pato salvaje, El pato silvestre, el título de Ibsen, que nosotros tuvimos el privilegio de publicarlo en la revista Canente. Entonces cuando yo llevaba la parte de teatro de esta revista con mis buenos y queridos Pepe Gaitán y Alberto Torres, o Alberto Torres y Pepe Gaitán, tanto monta, y en este número 8 del año noviembre de 1990, vamos a buscar el índice y veremos que está en la parte de teatro
Artículo Antonio Bueno Vallejo. Versión española del Pato Silvestre de Henry Ibsen. Páginas 13 a 83. Aquí está la primera edición de El Pato Silvestre Ibsen, versión de Buero, que al igual que sus obras, sobre todo en sus obras dramáticas, algo que también está destinado a la lectura, es que él tenía la deferencia hacia el lector de poner el texto íntegro, todo lo que había escrito Buero, porque en los estrenos, los montajes se daban recortes, entonces la parte recortada la ponía entre corchetes. Entonces tú puedes optar por leer solamente lo que no está en los corchetes, es decir, lo que se ha montado, o leer toda la concepción de él con lo que está en los corchetes. Bien. ¿Hizo más versiones Buero? Sí. Hizo un Adamov, que está en este homenaje de la revista Estreno, que le rindió a la obra de Buero. Fue muy importante y Buero apoyó muchísimo a esta revista, como casi todo, por otro lado. Buero era muy generoso. Que aquí viene tal como hemos ido de Adamov. Después hay otras versiones inéditas, que no están estrenadas ni publicadas. Por ejemplo, recuerdo un Enrique IV de Pirandello. De Pirandello hay otra más. En fin, hay otras versiones que van a estar en el segundo tomo de la obra completa de Biblioteca Castro. Y el tercer tomo de Biblioteca Castro estará compuesto por la obra no teatral de Buero, es decir, ni obras originales ni versiones. La narrativa solamente tiene 2 cuentos. Tiene Diana, que está en este libro, Marginalia, donde están pues las cosas. Está precisamente la señal que se espera que hemos hablado antes, Diana y los poemas. Poemas, no todos, pero una muy amplia selección que completé yo después, ahora lo veremos en el libro, en Tentativas Poéticas, y este homenaje a Jean-Paul Borel. Jean-Paul Borel, en el año 1962, publicó un libro llamado El Teatro de lo Imposible, donde hablaba de una serie de autores, y fue el primero, junto a Liz Arrabal, la mujer de Fernando Arrabal, ese mismo año, que Ezelizer publica El Teatro Selecto de Antonio Bueno Vallejo, un tomo encuadernado, y ella hace el prólogo. Pues Jean-Paul Borel fue el primero que desde la universidad lo enfocó hacia Buero, o sea, dedicación al teatro de Buero, seguido de inmediato por Liz Arrabal en esto. Y en el homenaje a Jean-Paul Borel, cuando se jubiló, de Cervantes Oro Vilca, viene el segundo relato de Buero, la obra del escritor Galatea, Antonio Bueno Vallejo, página 125. Galatea y Diana son los 2 únicos relatos que escribió. Escribió otro, pero no lo daba por terminado, de tema de Narciso, del Narciso este que se mira, se contempla y se enamora de sí mismo y todo esto. Y después, esos poemas con otros añadidos, concretamente recuerdo una letrilla que dedica a Paco Valladares sobre su trabajo con Victoria Rodríguez, con su mujer, con Victorita, la mujer de Buero, quiero decir, no de Valladares, que hicieron juntos el Tragaluz, hicieron algunos montajes juntos, también la escalera, en una de estas, y también otro poema que publicó en ABC de homenaje a Luis Rosales. Y alguna cosa está en este Tentativas Poéticas, que lleva este forrito para preservarlo, así se ve mejor. Esto lo publiqué yo en 1991 con, mira, ¿ves? También una preciosidad. Esto para mí tiene un valor que lo que me sorprende haberlo hecho yo. Y va con un prólogo que estudio su poesía y con notas a los poemas cuando lo considero importante. Esto en cuanto a la obra de creación. Pero de los muchos ensayos, empezando por el de Gustavo Doré, que es el primer libro que publicó, bueno, un estudio sobre Gustavo Doré, el grabador. Pero después tenemos Los 3 maestros ante el público, sobre Valle Inclán, sobre Velázquez y sobre Lorca. Después tenemos también otro estudio sobre Velázquez. Tenemos también otro sobre el futuro del teatro, su introducción a la tragedia, que publicó en la enciclopedia de la arte escénica de Noguer, etc. Hay una serie de ensayos que están todos en la obra completa. Lo que no está, por ejemplo, es esto. Buero antes de Buero. Esto no está en la edición de Espacio Calpe porque se publicó después. Esto Luis Iglesias Feijóo se dedicó a recopilar todo lo que Buero había ido publicando antes de Historia de una escalera. De ahí Buero antes de Buero. Es decir, su periodo de estudiante, su periodo de jovencito, en la guerra civil, en la cárcel, es buena parte de lo que aparece aquí, con artículos, dibujos, tal. Esto lo publicó Castilla-La Mancha, la Consejería de Cultura, que funcionaba entonces de maravilla, en 2007. Este tomo, precioso, precioso, lleno de dibujos, lleno, mira, de fotografías, de dibujos del propio Buero,
y que nos ayuda mucho a conocer al personaje y su obra. Y esto sí va a estar incluido en el tercer tomo, que como digo, cuando salgan los dos, espero poder... El segundo está a punto de caer cuando yo grabo este vídeo, según me dice mi amigo Javier Huerta Calvo, que como digo, como he dicho y ratifico porque me parece muy importante, es el responsable de la edición. Javier Huerta Calvo, responsable de la edición, me ha dicho que el segundo tomo está para salir, para la Feria del Libro, en mayo, y el tercero a vuelta de verano, en octubre, una cosa así. Es decir, además que se están publicando a una velocidad que en un año tienen la obra completa de Buero, los 3 tomos. Que es una maravilla, es que hay veces que tienes que estarte esperando. Pues no, aquí ya tenemos el primero, que lo hemos visto, el segundo va a salir en breve, cuando grabo este vídeo, y el tercero dentro de unos meses, y veremos qué nos aporta, aparte, naturalmente, de la visión crítica, como en este caso de este primer tomo, de la introducción de Javier Huerta Calvo, que además, en este caso, en este primer tomo, supongo que los demás no, viene acompañado por una cronología sintética. Hombre, vamos a ver, la vida de Buero es extensa, nace en 1916, muere en 2000, y llena de acontecimientos importantísimos, y faltan cosas. Por ejemplo, en el 1989 se celebró en Málaga un congreso sobre Buero, que vinieron todos los bueristas. Yo creo que es la única vez que han venido todos. Ricardo Domènech, Luis Iglesias Fijo, Manuel de Paco, Enrique Pajón Mecloy, Johnston. Es que vino todo, Luciano García Lorenzo, Paco Ruiz Ramón. Es que vinieron todos. Y estuvimos aquí con Antonio, es que Antonio, los que organizaron el congreso, no lo querían invitar porque pensaban que no iba a venir. Y Antonio dice, hombre, yo es que soy reacio a viajar, pero hombre, si me dedican a un congreso, ¿cómo no voy a ir? ¿Y tú estás en medio? Sí, yo se lo dije a los organizadores, y vino con Victorita, vino con Victoria, los dos. Yo es que a Victorita era una mujer con mucho carácter, era una mujer, los tenía bien puestos, pero era una mujer muy cariñosa, y que a ella le frustró un poco su carrera de actriz. Era muy buena actriz y con muy buena voz. Allá hubo quien le ponía reparos y cosas, y os voy a contar una anécdota de Victorita, porque es que era... Yo, cuando estaba haciendo mi tesis sobre Buero, que era el teatro de Buero, la democracia, había unos artículos que, ¿quién los tiene? Estos artículos de la revista de la Bellota Alegre, del Ladrillo Perdido, de tal. Entonces, bueno, yo sabía que los tenía todos. Antonio, déjame revisar todos estos artículos, hacerme una copia o lo que sea. Vale, te vine a casa, yo los tengo en uno a Z, te los doy, tú coges uno, sacas lo que te interesa, abajo lo fotocopian, lo vuelves a poner en su sitio, sigues pasando, termina un archivo, otro archivo, tal. Vale, entonces fui con mi mujer, con esta idea, yo iba seleccionando lo que me interesaba, que iba mirando lo que yo llevaba apuntado, los que yo ya tenía, llevaba una lista, y los que me faltaban, los sacaba, le ponía un post-it, me llevé 4 paquetitos de post-it, y le iba poniendo para marcar dónde tenía que ir cada artículo. Entonces yo sacaba un viajecito de artículos, Nilia iba abajo, que había una fotocopiadora, lo fotocopiaba, venía para arriba, yo ya tenía listo otro paquetito. Bueno, pero la clave está en que los AZ, esos eran unos archivadores de cartón gordo, muy grueso, rojo, que tenían una garra así para enganchar, tenía que tener 2 agujeritos el papel para engancharlo. Y esto iba por detrás con una especie de tornillo. Y estos tornillos sobresalían por la parte de atrás. Bueno, me trae el primer archivo, lo cojo con las manos, el primer archivador de esto, hacerlo aquí. Él tenía, según entraba a su casa, tenía el recibidor lleno de libros, según entraba a mano izquierda el despacho donde él escribía, y a mano derecha un comedor, un salón comedor. Y los archivos los tenía en su despacho, y yo los revisaba en el salón comedor, enfrente. Ahí tenéis la mesa. Cojo el archivo, lo pongo encima de la mesa, y lo muevo, lo empujo, y suena ¡ra! Un arañazo en la mesa. Bueno, no hace nada, no dice nada, y se va, pum. Y de donde estoy yo allí empezando a buscar, escucha la voz de Victorita. Pues ya da igual el hule, si ya lo ha arañado, arañado está. El hule no lo va a reparar. Hostia. Nilia. Lo que no sabían, hombre, tampoco es que... Pero es que antes de irnos, porque tuvimos que ir varios días, además, yo iba... ¿Quedaron a comer? No. Nos íbamos a comer en un sitio abajo, que además comíamos con Lauro, con Lauro Olmo, con quien fuera, y después volvíamos a subir. Nos llamaba al telefonillo, volvía a subir y seguía con aquello. Pues el último día, ya sabía que me quedaba poco, Nilia compró un reparador. Entonces, cuando quitamos los papeles aquellos,
nos pusimos a darle, le dimos 3 o 4 capitas de aquello, cuando estaba seco, otra capita, y el rasguño quedó prácticamente imperceptible. Con lo cual, que ya habrían visto el arañazo cuando fueran a... ¿Dónde está el arañazo? Si lo buscaba, lo encontraba, pero ya no estaba. Pero a mí lo que me hizo gracia fue el bueno tan discreto, el pobre, arañado la mesa, va a otra. Dame el lunes que han arañado la mesa. Pues si lo han arañado ya da igual. Hostia. Me pareció muy simpático, ¿no? En fin, estas son tonterías, son cosas que pasan ya. Yo podría contar un montón bueno de anécdotas de Bueno y con Bueno, porque era un personaje, a pesar de eso es otro mito. Bueno, es que es muy saborío. Bueno era muy gracioso cuando quería. Bueno era un hombre con mucho sentido del humor. Yo estuve sentado al lado de él viendo una obra del tricicle, un espectáculo de tricicle, Terrific, y era partirse de la risa. Y cada vez que aparecía un esqueleto, bla, 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 bueno, ja, 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 las carcajadas. Pero es que aparte él era muy gracioso cuando quería. Lo que pasa es que él también, él disociaba mucho su vida particular, su privacidad, del hombre público. El hombre público mesurado, serio, incluso podíamos, no sé cómo expresarlo, un hombre que se expresa con mucha propiedad, que los conceptos los maneja muy bien. No era pedante en ningún momento, de luego, pero sí era más tieso, más formal, más formalista, podemos decir. Y en su vida privada era un hombre como todo el mundo. No como todo el mundo, ya quisiéramos mucho ser como él. Bueno, y en definitiva, esta ha sido nuestra presentación de este, en mi opinión, acontecimiento literario que representa la edición distinta, otra edición de las obras completas. No es una reedición de lo anterior, es, como hemos visto, unos materiales distintos, de las obras completas de Antonio Bueno Vallejo, con este Obras Completas 1, Biblioteca Castro, Teatro 1949-1975, que realmente es una maravilla y que esperamos, pues impacientes a que poderla completar y ver las cosas que nos van aportando esos tomos 2 y 3 tan llenos de materiales novedosos. Pues nada, yo esto, por supuesto, si yo te diría de cualquiera de las maneras, de las formas que se te ocurra imaginar, esto es un libro que hay que tener y que hay que disfrutar, que hay que pasarlo recreando la escena y todas las obras y en las conclusiones a las que nos llevó este gran maestro que fue Antonio Bueno Vallejo. Si ya la conoces, tiene la edición, pues entonces ya no te digo nada. Si no la tienes, a buscarla, a hacerte con un ejemplar, porque si no te perseguiré para que te daré. Cómprate el tomo de la obra completa, cómprate la obra completa, para que lo tengas, porque me lo agradecerás con el tiempo. Con el tiempo en cuanto que la hayas leído, vamos. Sobre todo gente más joven, porque claro, es que hace 30 años se publicó la otra edición de obras completas, es que hay mucha gente que ni siquiera había nacido y que son unos apasionados del teatro. Y esto no lo podían conseguir, a no ser a precio astronómico, en segunda mano, mientras que ahora hay esta edición. No sé si decir si es barata o cara, pero es una edición que se encuentra y que a lo mejor merece la pena hacer el sacrificio, a lo mejor no seguro, hacer el sacrificio por tenerla. En cuanto al vídeo, si te ha parecido bien, si no te ha parecido muy aburrido y bueno, en definitiva, te ha parecido distraído y con alguna aportación, pues ya lo damos por satisfecho y te agradeceremos que le dé al icono del me gusta. Y si te interesan estos temas de teatro, de narrativa género, de cómic, de cine, televisión que tratamos Retrogando, que te suscribas, que sabéis que los suscriptores son muy importantes por el tema de YouTube. Y nada más, pues gracias por la atención y por la compañía y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.